Bueno, compañeros, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a nuestra quinta tutoría de Fundamentos de Administración. Hoy tenemos programado entonces, continuamos con el tema de la importancia de las organizaciones, de la administración como tal, el tema de algunas escuelas de pensamiento administrativo que vimos pues en las exposiciones para dejar el tema ya listo y también vamos a hacer el primer parcial que ya lo tenemos programado para ahorita más tarde. Pero antes que eso, quiero dar parte a la participación de ustedes en algunos temas que hayan visto de pronto esta semana y que les haya llamado la atención, muchachos. Eh, los escucho. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola Angie, ¿cómo está? Angie Linet. Dime Angie. Perdóname, Angie, no se te escucha bien. ¿Tienes problemas con el micrófono o qué? ¿Estás por el portátil o por el celular? Bueno, intenta un poquito más durito, a ver. Sí te escucho, lo que pasa es que se te corta. Mira, a ver, inténtalo ahí, a ver. Sí, sí, yo he entrado a la ley de... Entrado no ya a la ley de quiebra. Sí, es una cosa bien... Sí, es un tema... Sí, sí, eso... Sí, digamos que ese es un punto, no sé, ha sido delicado y va a ser de mucha polémica en estos días porque es cierto, digamos que si tuviéramos para todo, cuando uno tiene plata y le alcanza para todo, uno puede atender ese tipo de necesidades. Pero cuando uno no tiene plata, cuando a uno le falta la plata, le faltan los recursos, uno tiene que optimizar. Y yo diría que en este momento también, estoy de acuerdo con eso, en este momento la prioridad no es salvar a Bianca. Eh, digamos que Avianca es una empresa que es privada,
el capital ni siquiera es ya colombiano, ese capital es extranjero. Sí, es cierto que ellos representan más del 50% del mercado de las líneas aéreas en Colombia, pero eso es culpa de nosotros mismos, es culpa del mismo gobierno, porque se ha permitido un monopolio, ¿sí? Ellos mismos han manejado las tarifas y han manejado el servicio. Yo la verdad no estaría de acuerdo ni en prestarle, ni en ser socios, ni nada. Yo diría, así como son una empresa privada y cuando han ganado mucho dinero han sido ellos, lo que pasa es que las empresas muchas veces se acostumbran a una cosa en Colombia, que es muy cultural de nosotros, es cuando a mí me va mal, cuando a mí me va bien, pues yo me quedo con las ganancias, ¿cierto? Pero cuando me va mal, entonces algo a que me ayude. Eso le ha pasado a los cafeteros, a muchos sectores de la economía. Cuando el café sube, la libra de café sube, ellos ganan mucho dinero eh, porque el dólar sube, entonces todo está bien. Pero cuando baja, entonces hay que ayudarles. Eso lo llamábamos en un tiempo. Es una política de socializar las pérdidas e individualizar las ganancias. Es decir, cuando yo gano es para mí y cuando pierdo, perdemos todos. No, yo la verdad tampoco estoy de acuerdo con eso, pero pues no sé, el gobierno está como muy empeñado en hacer esa intervención porque digamos que la pregunta, lo que tú te planteas en este momento, ¿cómo una empresa de esas tan grande puede llegar a la quiebra? Digamos en este momento hoy se declaró ley de quiebra en Estados Unidos en 2 meses que llevamos de cuarentena. Lo que pasa es que el tema de Avianca es delicado porque Avianca tiene un endeudamiento muy grande. Es decir, en finanzas, cuando uno maneja el estado de resultados de una empresa, hay una parte que va hasta la utilidad operacional. Y la utilidad, todos me están escuchando, muchachos, sí, sí me escuchan bien. Sí, bueno, no voy a estar yo hablando solo aquí con ese computador, qué tristeza, ¿cierto? Entonces les explicaba, miren, en finanzas entonces yo elaboro un estado de resultados y llego hasta la utilidad operativa. Y hasta la utilidad operativa es el negocio como tal. O sea, para ellos sería la venta de pasajes, el pago de los costos y tal, y todas esas cosas, ¿cierto? Sin embargo, de ahí en adelante, entonces la utilidad operativa de ellos es buena, porque la operación es buena, ¿sí? Ellos tienen el monopolio en Colombia y atienden a muchos otros países. Sin embargo, después de la utilidad operativa, yo tengo que cargar los gastos financieros, es decir, lo que me cuesta, lo que me cuestan los recursos con los que yo financio la operación, con lo que yo compro los aviones, con lo que y tal. Entonces ahí ellos no son fuertes, ellos tienen una deuda muy grande. Por eso hoy tienen que entrar a la ley de quiebra y tienen que tratar de reestructurar las deudas, porque en una ley de esas, pues obviamente ellos tendrán la oportunidad de extender esos plazos de esas deudas para poderlos pagar. Pero yo creo que es la vía normal. Eso le ha tocado a muchas empresas en Colombia y yo nunca he escuchado que el gobierno las vaya a salvar. Em, por ejemplo. Exacto, y también generaban empleo, y también, sí, y también de todas maneras, mira, hay una empresa allí en la esquina que tiene 100 empleados y si se quiebra nadie se acuerda de ella. No, venga, si lo vamos a hacer con Avianca, hagámoslo con todas, ¿sí? Si tenemos la plata para, o sea, como dicen por ahí, el que tiene para el whisky tiene que tener para el hielo, ¿cierto? Entonces, si tenemos para ayudarle a Bianca, pues ayudémosles a todas, pero a todas son todas las que están en problemas económicos en este momento, solamente pues porque es una empresa grande, representativa, porque tiene mucho poder, porque pues obviamente depende mucho de la movilidad de mucha gente y tal, pero sí, es un tema digamos que se va a presentar para mucha polémica en estos días, pero pues, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, Angie, muchas gracias, sí, muy buen aporte. ¿Alguien más, muchachos, que quiera participar? Sí, sí, Juan David. Sí, Juan David, hágale bien pueda.
Sí, sí. Sí, Juan, muchas gracias. Sí, el tema, digamos, ahí es que ayer veía yo por la ventana del apartamento, al frente de una puerta de una casa llegó escuché unos mariachis y yo dije, mariachis, y era un mariachi, ¿sí me entienden? Era un muchacho vestido de mariachi, se bajó de una moto, ahí tenía su equipo, puso su pista y hizo su serenata ahí, ¿sí ven? O sea, él está acomodando su negocio, lo que puede hacer ahora. Es más o menos lo que usted está diciendo. Lo que pasa es que, mire, el problema de nosotros es que, por eso que usted comenta por la zona de confort, nosotros cuando estamos bien nunca pensamos en mejorar. ¿Sí? Cuando por ejemplo, yo trabajo con una empresa y resulta que yo trabajo por metas y yo tengo una meta de 200 unidades y yo hago 202, a mí nadie me pregunta nada, ¿sí? Todo el mundo me felicita, chévere, sí, todo el mundo contento, pero nadie sabe si de pronto se puede hacer más, ¿sí? Es decir, nosotros solo pensamos, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros solo pensamos en mejorar o solo pensamos en cambiar, en reinventarnos, en reingeniería, eso se llama reingeniería en temas administrativos. Hay una corriente o una herramienta administrativa que la vamos a ver también que se llama la reingeniería, pero solo lo miramos cuando estamos en crisis, o sea, en este momento es que nos estamos acordando de hacer todas esas cosas, pero no nos acordamos cuando la empresa va bien. Y eso es lo que nos golpea, ¿sí? En este momento, claro, hay mucho que hacer y habrá negocios que se tienen que cambiar del todo, porque va a haber negocios, por ejemplo, ese negocio de las discotecas o del entretenimiento, por ejemplo, los cines, por ejemplo, bueno, no sé, los deportes, cosas así, pues tienen que ir buscando alternativas porque realmente nos vamos a demorar mucho para volver a un estadio, a tener 30.000, 20.000 personas en un estadio, por ejemplo, en un coliseo, en un concierto, bueno, no sé, cosas como esas. Entonces, sí, también lo que tenemos que reconocer es que esta cuarentena, digamos, esta coyuntura, esta crisis como tal, nos tiene que dejar algo. Si no nos deja nada, pues bueno, no habremos aprendido nada. O sea, porque es que nos tiene que dejar una enseñanza. Por ejemplo, nos tiene que dejar la enseñanza más grande. Es que hoy en día la urgencia se perdió, ya no hay urgencia. Sí, yo ya no tengo cosas urgentes. Muchas, sí, todo se quedó quieto y todo puede esperar, todas las cosas están esperando lo urgente que teníamos. Entonces es el momento para dedicarnos a las cosas importantes, porque cuando nosotros no hacemos, lo normal que hacemos siempre es que cuando no atendemos los asuntos que son importantes, ellos después se vuelven urgentes. Les pongo un ejemplo, cuando ustedes tienen una tarea en la universidad para dentro de 15 días, ¿sí? Hoy la tienen para dentro de 15 días, es un asunto importante, pero no es urgente. Urgente es un día antes de que se venza. Ese día es urgente, pero ¿por qué se volvió urgente ese día? Porque no lo atendimos pues cuando era importante. Entonces la cuarentena nos tiene que dejar algunas enseñanzas, que bueno, muy buen aporte, Juan David, muchas gracias.
Algo más, muchachos. Alexander, ¿cómo está? Sí, 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 van a cambiar muchos hábitos, obviamente, después de esto. Seguramente que... y muchos negocios. Pero mire, por ejemplo, que si un negocio de esos llega a ser exitoso y sigue siendo exitoso con con la cocina oculta, va a disminuir mucho sus costos, ¿cierto? Porque a la hora, la verdad, no va a tener que tener un sitio abierto muy bonito, con flores y tal, y con mesas y, y muchos meseros para atender. Bueno, no sé, podría ser otra manera de mirar el negocio y podría también generar ventajas. Digamos que hay que mirarlo por el lado positivo, por el lado de las ventajas que tiene. También se pueden disminuir muchos costos en ese tipo de trabajo. Muchas gracias, Alexander. Muchachos, ¿alguien más? Jennifer Ospina. Dime, Jennifer. Sí, ¿y tú qué opinas de eso? ¿Sí nos estamos adelantando o qué? Sí, eso nadie lo sabe. Sí, a nosotros nos dijeron que
Nos dijeron que en mayo iba a estar el pico más alto y resulta que ya no, ya resulta que el pico más alto va a estar en junio. Y en junio perfectamente nos pueden decir que en julio o en agosto. Y esto se puede alargar, uno que va a saber. Exacto, por ejemplo, la segunda temporada que tiene todo virus, que no es porque el virus vuelva, sino porque pues la gente se tranquiliza y entonces ya comienza a hacer la vida normal y resulta que pequeños brotes se puede convertir otra vez en grandes brotes. Eso es delicado. Pero sí, yo pienso también que sí, pero ustedes saben que la vacuna para nosotros está muy lejos, ¿cierto? ¿Cómo, cómo? Pero- sí, sí, es dosificar, porque, perdón, dime Jennifer. Exacto, sí. Eso tiene que ver con... Es decir, es que lo que se trata de hacer, la estrategia general es que el sistema de salud tenga la capacidad. Eso es básicamente. Es decir, que no haya más infectados en un momento de la capacidad que se tenga para atenderlos. Pero que a ver, yo no sé, yo la verdad en eso, pues no, yo no soy experto, obviamente no voy a discutir ese tema. A mí me parece delicado el tema que hablaba ayer un experto sueco, creo, y tal, que decía eso que acaban de decir, que todos vamos a estar afectados en un momento por el coronavirus. O sea, a mí me parece fuerte, no sé. En Colombia, en este momento nosotros llevamos 11.000 casos, 10.500 y somos 50 millones de habitantes. Pues bueno, no sé, si no nos cuidamos seguramente que sí, si salimos todos a la calle a abrazarnos, a conciertos, a rumbas, a todo eso y tal, pero a mí me parece fuerte decir que todos nos vamos a contagiar. Sin embargo, sí va a haber mucha gente contagiada y lo que hablaba la compañera ahorita es cierto, de lo que se tratan las medidas que estamos tomando hoy en día, el aislamiento y todo lo que estamos haciendo, es de lograr que el sistema médico, el sistema hospitalario tenga la capacidad para atender las personas en un momento dado. Básicamente eso es lo que se busca, que no vaya a colapsar el sistema, porque ahí sí, grave, porque ahí sí nos tocaría como en Italia, que en algún momento dado les tocó escoger a quién atender, ¿sí? Y los atendían de pronto a este que es más joven y a este que tal, y a los otros les tocó morir porque no había capacidad. Eso es lo que tenemos que evitar. Muchas gracias muchachos por los aportes. Bueno, vamos a, Vamos a revisar dos tareitas que teníamos para hoy. La primera era una investigación sobre la empresa o la entidad, la organización Great Place to Work. ¿Quién me cuenta algo sobre eso? ¿Cómo les fue con esa tareita? ¿Qué es Great Place to Work? Sí, y entonces, sí, sí. Y vieron de pronto medición en Colombia. ¿Qué empresas están ahí en el top of mind del ranking de Great Place to Work? Sí, sí.
Excelente, muy bien. Sí, es una empresa dedicada al tema de clima o de cultura organizacional. Ellos hacen básicamente lo que ellos son fuertes en medición, pero ellos también son asesores. En el tema de la retención del personal, o sea, la retención del talento humano y la casa también de los talentos, ¿cierto? Porque de todas maneras el hecho de salir a publicar, digamos que hay una empresa que está muy bien rankeada en Great Place to Work, pues eso hace que muchas personas quieran ir a trabajar allí, ¿cierto? Por las condiciones, por los beneficios, por los incentivos y tal, de lo que trata un poquito el enlace de desarrollo organizacional que veíamos ahora 8 días entre lo que es la tarea como tal y lo que es la persona que la tiene que desarrollar, eh, que son dos cosas diferentes. Algo más, muchachos, sobre Great Place to Work, diferente. Bueno, listo. Entonces, la otra tareita que teníamos era hacer una investigación sobre la administración por objetivos. Vamos a mirar una presentación, la voy a compartir, pero pues si alguien me quiere contar de qué se trata. Solamente uno, por favor. Hola. Yo le pedí el favor de que lo llamara usted ahorita porque él dice que hay en Lorenzo. Sí, buenas noches. Sí, te escucho bien. Sí, sí. ¿Y se parece algo a lo que se vive hoy en día en el medio empresarial o no? Sí, sí. Pero digamos, de cara al tema de la medición como tal, porque lo que habla, ya lo vamos a mirar en detalle con la presentación, digamos como el núcleo de la teoría de la administración por objetivos, básicamente es el establecimiento de metas. O sea, por eso te pregunto, ¿hoy en día las empresas trabajan así? Claro, todas las empresas, cierto que sí, casi que todas hoy en día, no, digamos que cada vez es más técnico el tema de la administración de los objetivos como tal, o de lo que persigue la empresa, de cuál es el número de clientes, cuál es el tamaño de mercado, cuál es el segmento de mercado, o digamos, la fuerza que quiera, la participación de mercado que quiera obtener, ¿cierto? Y eso lo logra, pues obviamente con mediciones y con metas. Hoy en día ya es difícil encontrar una empresa donde lo pongan a uno a trabajar y digan, no, pues hágale a ver hasta dónde llega. No, yo voy con unos objetivos básicos y tal, por eso te preguntaba eso. Algo más, muchachos. Bueno, vamos a mirar entonces, las también. Sí, sí, dime. ¿Cómo es tu nombre? Luisa María. Sí, sí, claro. Sí, esa es una de las críticas muy fuertes que se le hace a la administración por objetivos, ¿sí? Que cuando yo me enfoco demasiado en ella, me vuelvo impersonal y también puedo
puedo en un momento dado desfasar, digámoslo así, la construcción de algún objetivo como tal y hacer por el contrario, es decir, si tratando de motivar a la persona a lograr el objetivo cuando la meta es muy grande, lo que lo estoy haciendo es desmotivarlo. Eso puede ocurrir, eso lo vamos a ver ahorita en las desventajas. ¿Algo más, muchachos, o arrancamos con la presentación? ¿Sí la están viendo ahí? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, miren, básicamente es esto. Los antecedentes de esta corriente o esta herramienta, como se llame, de esta escuela administrativa. La administración por objetivos, o APO, como se conoce, surgió como método de evaluación y control sobre el desempeño de áreas y organizaciones en crecimiento rápido. Se dio en un momento dado cuando las organizaciones tuvieron que crecer, pero también tuvieron que dedicar un tiempo y dedicar esfuerzos a la administración de la operación como tal, es decir, el qué hacer con el quién hacer. A partir de principios del siglo pasado, cuando las empresas comenzaron a crecer mucho por el tema de la organización fabril y el desarrollo tecnológico, las máquinas y todo esto que habíamos hablado nosotros, surgiendo entonces las ideas de descentralización y administración por resultados. ¿Esto viene desde cuándo? Vienen hablando de esto desde 1929. ¿Qué pasó en 1929? En 1929 el mundo tuvo la crisis financiera más grande que ha existido en toda la historia. Se llamó el crack, la depresión del 29 que afectó a todos los países del mundo. Fue, digamos, producto de la mala utilización de recursos y de sobreendeudamiento de algunas naciones poderosas para poder financiar la Primera Guerra Mundial. Se sobrevaluaron títulos, se sobrevaluaron empresas, vino la crisis económica, vino la devastación de toda la inversión que tuvieron que hacer en la guerra y vino una crisis muy grande. Luego de eso, en 1936 vino la intervención de un señor que se llamaba John Maynard Keynes. Este señor es considerado el padre de la economía moderna. Se llamaba John Maynard Keynes. Casi que hoy en día todos los países capitalistas utilizan parte del modelo de Keynes en la política monetaria. Él fue el primero que habló de la contracción de la base monetaria, del endeudamiento, de la intervención que tiene que hacer el Estado sobre las diferentes áreas de la producción o de la economía como tal. Es un referente en tema económico a nivel mundial. Y en 1954 este señor Peter Drucker, que es considerado el padre de la teoría de la administración por objetivos, comenzó a hablar sobre el tema de la administración por objetivos como tal. La definición: la APO es un sistema para que los subordinados y sus superiores establezcan mancomunadamente objetivos de desempeño, revisen periódicamente el avance hacia los objetivos y asignen las recompensas con base en dicho avance. Tiene objetivos generales de la organización, objetivos de las divisiones, objetivos de los departamentos y objetivos de las personas. ¿Por qué hablamos de objetivos de las personas? Porque en la administración por objetivos hay una cosa que es muy importante y es tratar de alguna manera de alinear el objetivo personal con el objetivo organizacional. ¿Qué quiere decir eso? Es darle la idea a la persona de que al funcionario como tal, de que no viene aquí por un salario cada 15 días, ¿sí? Sino que está participando de unos logros especiales, de un crecimiento, de una visión a futuro, que está comprometido y que dentro de eso también puede tener una carrera. Es decir, que aquí puede desarrollar su programa de vida, digámoslo así, y entonces puede digamos, tener las metas personales alineadas a la empresa. Eso es importante. Pues si no logro eso, pues el funcionario simplemente va a venir, va a trabajar y va a obtener sus ingresos, pero no está pensando en quedarse acá, ni en crecer acá, ni nada. Simplemente está generando ingresos, tal vez para otro negocio o para subsistir simplemente. No sé si eso sea claro, muchachos. Preguntas. Exacto, sí, como un certificado de pertenencia. Pero eso se logra con lo que les acabo de decir, con compaginar, digámoslo así, o alinear esos dos objetivos. Es decir, que la persona que está acá esté haciendo también su plan de carrera aquí y que eso le sirva a la empresa para construir su plan estratégico. Es decir, que se alineen esas dos cosas.
Elementos de la administración por objetivo, entonces tiene la especificidad de las metas, que es bien importante, es decir, la meta, cuando yo establezco, digamos, un objetivo, una meta, para que una persona pueda trabajar por ella, pues tiene que ser muy específica, ¿sí? La tiene que entender perfectamente. Otra es la participación en la toma de decisiones. Eso es importante porque es diferente cuando simplemente el jefe viene y dice: a usted le tocan 20 ventas este mes o 20 negocios, tal, bueno, no sé, o a cuando me siento con él y las comparto. Retroalimentación acerca del desempeño y un plazo explícito también, o sea, en cuánto tiempo tengo yo que conseguir ese objetivo como tal. La retroalimentación acerca del desempeño habla de muchas cosas, eso es un tema muy amplio que utiliza hoy en el ámbito empresarial, para ello se utilizan herramientas como el coaching, por ejemplo, que es la manera de establecer esos compromisos y evaluar de manera que la persona reconozca si hubo algún error, si hubo alguna falla, si hubo alguna falta de, no sé, de motivación o de trabajo y tal, y se consigan los nuevos objetivos, digamos, de manera consensuada. Características de la administración por objetivos tiene entonces el establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y su superior. Es importante eso, que la meta sea convenida. El establecimiento de objetivos para cada departamento o posición, la interrelación de los objetivos de los departamentos, eso es muy importante, porque digamos que administrando grandes empresas, grandes organizaciones, se da mucho que los objetivos de un departamento se vuelven contrarios a los objetivos de otro departamento. Yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en el sector financiero y entonces yo trabajé siempre en la parte comercial, ¿cierto? Entonces uno conseguía al cliente y uno quería que le aprobaran mucha plata a mi cliente, a la empresa que yo conseguía, que le aprobaran un crédito de 1.000 millones, y resulta que el área de riesgo decía no se puede porque están endeudados, porque esto y aquello. Entonces como que los objetivos se van, como que cada departamento va jalando como para su lado y se van viendo fisuras. Es importante esa interrelación de los objetivos. Cada uno debe jalar, obviamente, para el mismo lado, para donde la empresa, la organización, la corporación tiene su meta estratégica. La elaboración de planes tácticos y planes operacionales con énfasis en la medición y el control. Recordemos que se dice en administración: lo que no es susceptible de medirse no es susceptible de mejorarse. Si para poder mejorar un proceso, para poder mejorar una actividad, yo la tengo que poder medir, ¿sí? Si no la logro medir, será muy difícil lograr mejorarla como tal. Muchachos, preguntas hasta ahí. Bueno, evaluación permanente. ¿Sí están viendo ahí la presentación? Sí. Bueno, evaluación permanente, revisión y reciclaje de los planes. ¿Qué quiero decir con reciclaje de los planes? Pues obviamente estar utilizando mejoras cada día en cada uno de ellos. Participación activa de la dirección y apoyo constante del staff durante las primeras etapas. Ese staff, de pronto ya lo habíamos mencionado por allá en alguna otra tutoría, es ese grupo, digamos, ese panel, digamos, de expertos que un gran director tiene, pues para que le ayuden en algunos temas específicos, como el área de consulta o de apoyo en los diferentes temas que tenga que atender el CEO de una empresa, el presidente, el gerente, el director. Bueno, la determinación de los objetivos como tal dentro de la administración por objetivos, dice, se tienen en cuenta las características estructurales, las características comportamentales, y de ahí viene la administración por objetivos. Recordemos que hace 8 días hablábamos dentro de la teoría del desarrollo organizacional, que trataba de compaginar lo que era la estructura como tal o el proceso y tal, y el comportamiento de la persona. Es decir, una cosa es qué se hace y otra cosa es quién lo hace y cómo lo hace. Entonces, tratar de llevar esas dos cosas en un solo proceso, digámoslo así, o teniendo en cuenta todos estos aspectos: la estructura, los comportamientos de las personas y la administración por objetivos, que es el establecimiento de las metas para lograr precisamente el objetivo. El ciclo de la administración por objetivos según Humboldt. Primero tiene una revisión crítica, luego tiene un esclarecimiento de los resultados, luego tiene un compromiso y contribución,
luego la parte de mejorar funciones, evaluación de desempeño y por último la motivación. Todo plan de administración por objetivos tendrá que tener un gran componente motivacional, porque recordemos que las personas no actúan, no todas las personas actúan bajo los mismos modelos motivacionales, ¿sí? Recordemos que hay algunas personas, y lo tratamos de ver un poquito, ahorita lo vamos a dejar un poquito más claro, sobre en el concepto del homus económico y del homus social, es que hay algunas personas que solo las mueve el dinero, ¿sí? Simplemente háblele de plata y la persona se mueve. Pero hay otras personas que no, hay otras personas que les parece más para las cuales es más importante el reconocimiento, la motivación, el crecimiento personal, las relaciones, por ejemplo, con otras personas, el conocimiento, el siempre hacer cosas cada vez más importantes, puede ser eso. Pero también se considera en otra teoría, que lo que les decía ahorita, el homus económico, es que solamente el dinero mueve a las personas. ¿Ustedes qué creen? ¿Solamente el dinero nos mueve? Pero ustedes lo ven, ¿cierto? Hay personas que se mueven solamente por el dinero. Sí, y uno como, digamos que la tarea de uno como administrador, hay una teoría, no la alcanzamos a ver en este curso que es bien interesante, pero se las dejo ahí para que la consulten ustedes, muchachos, que es bien importante. Es la teoría del liderazgo situacional, eso es de un señor que se llama Kenneth Blanchard. Kenneth Blanchard, él es el padre de esa teoría del liderazgo situacional. Y entonces habla mucho sobre eso, de que para poder liderar, digamos, un grupo de buena manera y para motivarlo, pues yo lo primero que tengo que hacer es conocer qué motiva a cada persona, ¿cierto? A todos no nos motivará lo mismo, en la manera en que yo logre conocer eso, logre determinar qué es importante para cada uno, pues de pronto lograré establecer unos buenos objetivos y unos buenos incentivos y lograr unos desempeños importantes. Si no conozco, tal vez andaré, digamos, un poquito perdido, asignándole la misma tarea a todo el mundo y tratando de homogeneizar los resultados, lo cual no es bueno, ¿sí? Otro ciclo de la administración por objetivos de Odiorne dice lo siguiente: lo primero serían medidas de desempeño, después la revisión de la estructura como tal, es decir, el proceso, qué es lo que hay que hacer, las medidas de evaluación, definirlas, la evaluación de su propio trabajo, es decir, la evaluación que hace la propia persona, el seguimiento continuo, la evaluación de resultados que se hace pues de jefe a subordinado, y la evaluación de desempeño completa. El ciclo de la administración por objetivos podría ser como el siguiente, ¿cierto? Lo primero serían las medidas de la eficiencia de la organización basadas en sus metas comunes. Lo segundo serían las revisiones de la estructura de la organización como tal. Lo tercero podrían ser dos, ¿cierto? El superior establece metas y medidas para los subordinados, o el subordinado propone metas y medidas para su trabajo. Acuerdo conjunto sobre las metas de los subordinados. Digamos, algo básico que tiene la administración por objetivos es que la meta debe ser acordada entre las dos partes, entre el jefe, digamos, que va a esperar que se consiga la meta, y el funcionario que la va a lograr como tal. Luego, en la parte 5, la retroalimentación de los resultados intermedios en relación con las metas, o la eliminación de metas inadecuadas, podría ser también. Después, la revisión periódica acumulada de los resultados de los subordinados en relación con las metas. En esto hay una cosa bien importante sobre la revisión periódica, es que a nosotros nos olvida a veces que cuando nosotros estábamos pequeñitos, ustedes han visto, los que tienen hijos, cuando ellos están aprendiendo a caminar, ellos se paran y dan dos pasitos y ellos se caen, ¿cierto? Sin embargo, la mamá o el papá aplaude esos dos pasitos, ¿sí? Entonces esos aplausos hacen que ese bebé se levante otra vez y camine otros tres pasitos y vuelva y se caiga y continúe, ¿cierto? Pero cuando uno crece, a uno se le olvida eso, y uno no recompensa, digamos, esos avances. Uno le asigna una meta a un subordinado, le dice a una persona que trabaja con uno, a un subalterno, le dice: mire, usted tiene que vender 30 tarjetas este mes, y solamente lo aplaudo cuando haga las 30. No le aplaudo, digamos, o no le reconozco el avance que va teniendo. A nosotros como que se nos olvida que nosotros somos de eso, somos de reconocimientos periódicos. Por eso hablamos de la revisión periódica acumulada de los resultados de los subordinados en la relación con las metas. Y por último, la revisión de la
actualización de la organización como tal. Es decir, revisando la estructura completa de la organización se pueden ir moviendo los objetivos, claro, se tienen que ir moviendo de acuerdo al crecimiento, de acuerdo a los cambios del mercado, de acuerdo a la situación financiera, la situación económica, política, todos los cambios a los que tiene que atender una empresa. Muchachos, preguntas hasta ahí. Bueno, dentro de las ventajas que tiene la administración por objetivos, eh, dicen que, pues, que se presenta una mejor administración. Pues sí, si yo logro que los objetivos queden bien delimitados, que queden bien conformados, digámoslo así, bien planteados, pues tendré una mejor administración. Clarificación de la organización, sí, porque en la medida en que yo tenga claro cuál es el objetivo y lo tenga detallado, a cada quien le corresponde qué parte del objetivo, pues tendré claro la organización como tal. El compromiso personal, si se logra obviamente, y las personas se entusiasman cuando pueden controlar su propio destino, desarrollo de controles eficaces, es decir, cuando la persona tiene las herramientas, cuando ha participado del establecimiento de los objetivos, es muy factible que se involucre más con la tarea como tal. Desventajas de la administración por objetivos, por ahorita comentaron alguna. Deficiencias en la enseñanza de la filosofía, es difícil que la gente entienda qué es la administración por objetivos como tal. Deficiencias en la provisión de normas a quienes establecen las metas. De pronto en un momento dado se vuelve muy empírico y se vuelve muy, digamos, muy ajustado a lo que yo necesito y no a las capacidades reales que tiene mi grupo. Dificultad para establecer metas, hincapié en las metas a corto plazo, o sea, perder la visión del largo plazo por simplemente estar cumpliendo pedacitos de la meta. Peligro, peligro de la inflexibilidad, es decir, volverme muy inflexible en el tema de la determinación de las metas como tal, entre otros. Muchachos, preguntas. Jason, bienvenido de nuevo. Sigue con problemas de conexión, Jason. Sí. Ah, bueno, hagámosle ahí a ver hasta dónde llegamos. Bueno, muchachos, preguntas hasta aquí, dudas, aportes, reclamaciones. Están muy callados. ¿Están juiciosos o se durmieron? Bueno, muchachos, habíamos quedado en la tutoría anterior en un tema que se llama la importancia de la administración como tal. Vamos a retomar desde allí algunos conceptos eh, que nos falta ver en esta parte. ¿Qué importancia y qué utilidad tiene la administración, muchachos? De esa lectura que ustedes hicieron, ¿qué les parece importante? O sea, ¿por qué será importante la administración como tal? Sí,
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Mire, por aquí, en el tema de la importancia y utilidad de la administración, nos habla de que se puede analizar como una disciplina que es importante y es universal. Ahorita vamos a hablar un poquito del... ¿Cómo? Ah, es que tenía el micrófono apagado y así es muy difícil. No, 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 tranquilo. Lo que pasa es que estaba aquí atendiendo una llamadita. Qué pena, muchachos. También era para ver si me estaban parando bolas, ¿no? Bueno, excelente, fuerte y claro el escuchó, Heiste, muchas gracias. Muy buena participación. Bueno, muchachos, entonces miren, en el tema de la administración yo les contaba que podemos analizarla como una disciplina importante y universal. Ahorita vamos a ver un poquito sobre el concepto de la universalidad de la administración y se fundamenta en el desarrollo de procesos cuya disciplina acumula conocimientos que incluye principios científicos, teorías, conceptos, entre muchos otros elementos. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre, digamos, el dilema que ha existido siempre de si la administración es una ciencia o simplemente es un arte o simplemente es una herramienta. Pues bueno, hay muchos teóricos que se han entrelazado en unas grandes discusiones en ese tema, pero pues vamos ahorita a determinar más o menos unos conceptos básicos de eso. Este señor Drucker, del que estábamos hablando ahorita precisamente como el padre de la teoría o de la administración por objetivos como tal, dijo lo siguiente, dijo, no hay países pobres ni países ricos, lo que existen es países pobremente administrados y países ricamente administrados o países bien administrados. ¿Qué opinión les merece esa frase de este señor Drucker? O sea, digamos, si fuéramos a analizar eso, nosotros somos ricamente administrados o pobremente administrados. Pobremente, ¿cierto que sí? Pero ¿y dónde está la pobreza de nosotros, muchachos? ¿En la qué? ¿En la qué? Sí. Ah, sí, no, eso está muy bien. Pero ¿y quién elige los gobernantes? Perdón, ¿cómo? No lo escuché bien. Sí, claro. Miren, hay un video que, no sé, de pronto alguno lo ha visto, se los voy a recomendar. No tenemos tiempo, digamos, para verlo dentro del curso, pero se los voy a recomendar. Se llama ¿Por qué los colombianos somos pobres? ¿Alguien lo ha visto? Se los recomiendo. Es un video bien, es un video, dura, hay muchos, sí, se los voy a recomendar. Vean el que dura 27 minutos el video. Es una comparación entre un niño colombiano, un niño suizo y un niño japonés. Y a través de ahí construyen una historia sobre algunas características de nuestro país. Y entonces se llega a determinar allí que nosotros no deberíamos, o sea, no tenemos por qué ser pobres. La pobreza de nosotros está en la cabeza, en nuestro pensamiento, en nuestra cultura. La pobreza es cultural. Por eso estamos como estamos. Porque nosotros sabemos que nos están robando y que nos están administrando mal, pero también hacemos como que no y nos reímos. Nosotros cuando pasan actos de corrupción, nosotros nos da risa ya. El corrupto logró eso, nosotros. La clase dirigente mala y corrupta de este país logró que cuando hacen un acto de corrupción, pues a nosotros nos dé risa y a los 2 días se nos olvide porque hay un partido de Copa Libertadores o hay alguna cosa más importante. Entonces nosotros somos culturalmente pobres por ese tema. Ese video se lo recomiendo, muchachos, véanselo y verá, es impresionante lo que uno
puede entender allí de la situación de nosotros como tal, de por qué tenemos que vivir lo que vivimos teniendo toda la riqueza que tenemos. En Japón, por ejemplo, Japón es una de las potencias mundiales y en Japón abundan solamente dos cosas. ¿Qué creen ustedes que abundan en Japón? Dos cosas. Eso abunda mucho, sí, pero hay otra cosa que abunda mucho. Bueno, ¿se dan? Bueno, listo, entonces les voy a contar. En el Japón abundan mucho dos cosas. El agua, porque es una isla, ¿sí? Y los japoneses. Son muchos. Los japoneses son muchos. Ellos no tienen recursos. No tienen grandes recursos como nosotros. No tienen tierras agrícolas, bueno, minas, nada de eso. Pero tienen disciplina. Y la disciplina, lo dijo Albert Einstein, solamente la disciplina vencerá a la inteligencia. Solamente eso. Ellos no son ni más inteligentes que nadie ni nada, simplemente son más disciplinados. Son mucho más disciplinados que nosotros y por eso lo han logrado. Por aquí hay otra frase de Darío Hurtado, que es un autor de temas administrativos, que dice: toda persona, profesión u organización que aplique las ciencias administrativas a través de una buena gestión y de una efectiva toma de decisiones tiene mayor posibilidad de ser exitosa. Es decir, siempre que se apliquen las ciencias o las técnicas administrativas a las cosas, a las empresas, a la vida propia, al negocio pequeño que yo tenga, bueno, a cualquier cosa, tendremos más posibilidad de ser exitosos. Sobre la importancia de la administración como tal. Entonces, aquí hay un ejemplo, de pronto alguien lo leyó y me lo puede contar o se lo recuerdo. En esta parte en donde habla de un estudiante de primer semestre, a un estudiante de primer semestre de administración, que le solicitaron una explicación de lo que significa la administración como tal. Hablando de eso, ¿sí recuerdan algo? ¿No? ¿O no alcanzaron a leer hasta...? No, no alcanzaron a leer hasta allá. Pero sí me están escuchando, muchachos. Sí, bueno, es que me da como un estrés este tema virtual. Yo no estoy acostumbrado a esto, que de pronto esté yo aquí hablando solo. Qué miedo. Bueno, el cuento es el siguiente. Dice que si a un estudiante de administración de primer semestre le preguntaran sobre el concepto de la administración, es posible que no lo tuviera muy, muy claro, ¿cierto? Sin embargo, si le preguntan a un ingeniero o a un médico y tal, pues tal vez sí lo tenga, ¿sí? El cuento va a pesar de la claridad que tienen otras profesiones sobre lo que es cada una y diferente a lo que es la administración como tal, eh, la responsabilidad de otra es relativa, ¿sí? Y pone varios ejemplos. Por ejemplo, un médico puede salir de una cirugía y decirle a los acompañantes y tal: mire, hice todo lo posible, pero desafortunadamente falleció. ¿Y qué le pasa al médico? Pues no le pasa nada, simplemente pues él sigue operando, ¿cierto? Él no tuvo la culpa, él trató de hacer todo lo humanamente posible para salvar a su paciente. Eh, lo mismo, por ejemplo, le puede pasar a un ingeniero, ¿cierto? Sin embargo, al administrador no, porque el administrador no puede presentarse a una junta directiva y decir: mire, hicimos todo lo posible, pero la empresa se quebró. No es aceptable, digamos, que él diga eso. Entonces, es una responsabilidad un poquitico más grande el tema de la administración como tal. No sé si sea claro eso, muchachos. Exacto, sí, lo explica esa parte y habla de eso, de los extremos. O se hace o no se hace, o se gana o se pierde.
Sí, claro, si se hacen las cosas bien, sí. Es como, por ejemplo, también al tema del contador también. Pues el contador también le paga lo mismo. El contador no puede presentar a la Junta Directiva. No, pues hicimos todo lo posible, pero el balance no cuadró. No, cierto que no, no lo puede hacer. O sea, tiene que obtener el resultado. Si no, pues lo más seguro es que contraten otro contador como tal. Entonces son profesiones que tienen, a pesar de que en algún momento ni siquiera se sabe, como la de la administración, si es una ciencia o si es o si es un arte o si es simplemente una herramienta, pues tiene una connotación especial en resultados que es bien interesante, ¿sí? Bueno, sobre el carácter universal de la administración, lo que hablábamos ahorita, Haston lo comentaba, que en todo esfuerzo, digamos, humano hay siempre un lado administrativo. Siempre, siempre, siempre hay que administrar. Tiene que administrar todo, así sea el salario, la empresa, las actividades que uno debe, la universidad, todo, todo, todo. Todo es susceptible de ser administrado. Por eso se habla del carácter universal de la administración. Está allí para lograr objetivos como tal. Ya se trata de una empresa o del total de las empresas, sin la aplicación de herramientas de la administración y de las otras ciencias no sería posible el logro de esos objetivos como tal. ¿Por qué administramos? Porque los recursos son escasos, yo les he comentado. Si los recursos fueran suficientes o fueran mayores a las necesidades, pues obviamente no habría necesidad de implementar algunas técnicas de administración. Simplemente las cosas se darían como por añadidura, digámoslo así. Conferir eficacia a los esfuerzos humanos habla sobre que ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero. Es decir, es la manera, habla sobre la eficiencia. Recuerden que hablamos sobre la eficiencia, que la eficiencia habla sobre la utilización de los recursos, mientras que la eficacia habla sobre la consecución de los resultados. Aquí estamos hablando de los recursos como tal, que siempre son escasos, y los de personal obviamente que hay que darles un manejo especial para lograr más fácil los objetivos. Perdón. La importancia para la sociedad como tal, entonces los servicios deben ser oportunos, seguros, suficientes y económicos, ¿sí? O sea, eficientes. Desde para los individuos como tal, dentro de esa, digamos, de ese resultado de una buena administración de una empresa, hay muchas personas que se benefician. Nosotros lo llamamos los stakeholders o los grupos de interés, que pueden ser los propietarios, los empleados, el gobierno, los clientes, los proveedores, bueno, mucha gente que depende del funcionamiento de esa empresa como tal, pues obviamente se beneficia o se perjudica también, ¿cierto? No solamente se puede beneficiar. La relevancia entonces de la administración está en el funcionamiento adecuado de cualquier organismo social, simplifica el trabajo al establecer principios claros y contribuye al bienestar de la comunidad como tal. Las principales características de la administración son las siguientes. Bueno, ustedes me van a creer que aquí dice universalidad, ¿sí? Entonces nos dice que la administración es universal porque esta es aplicada en todas las ciencias de la vida, lo que hablábamos ahorita, lo que Haston comentaba ahora. La especificidad porque la administración tiene características específicas que no permite confundirla con otra ciencia. Hay un proceso administrativo que es la planeación, la organización, la dirección y el control, que es un proceso administrativo que viene desde hace más de 100 años y que todavía es aplicable. La unidad temporal, la administración es temporal por la dinámica de la economía y de la sociedad, de las necesidades siempre plantea objetivos que tienen límite en el tiempo y en la asignación de recursos. Recordemos que cuando hablamos de eficiencia, todo, digamos, todo manejo inadecuado de un recurso genera pérdida. Si yo me demoro, si yo planteo hacer una actividad en 20 días y la hago en 2 meses, pues eso significa pérdida. Es más nómina, más gastos, más servicios, bueno, todo lo que pueda aparecer allí como costo. La unidad jerárquica nos habla de que existe una estructura formal con niveles de autoridad, siempre que hablamos de administración, y poder determinados por el cargo. Todo subordinado debe tener un jefe. Pues no solo uno, muchas veces uno tiene, cuando uno trabaja en una organización grande, uno se pone a mirar hacia arriba, a veces uno ve que tiene 7, 8, 9 jefes hacia arriba, pero pues obviamente hay una línea, lo que llaman el conducto regular, que es como la manera como se maneja la autoridad como tal. La flexibilidad, entonces, por la dinámica de la vida,
la administración es adaptable a cualquier situación y necesidad de una empresa. Tiene que tener esa capacidad de adaptación, que vuelvo y se lo repito, ya creo que se los he comentado varias veces, es la capacidad más grande que pueda tener una persona o una empresa en estos tiempos, es la capacidad de adaptación, de adaptarse rápidamente. Ahorita hablaba el compañero, creo que era Alexander, sobre la reconversión que tienen que hacer o el reinventarse las empresas como tal hoy en día. Eso habla de la capacidad de adaptación, es decir, es acomodarme rápidamente a las nuevas exigencias del mercado, porque el mercado cambia muy rápidamente y más en un momento como el que estamos viviendo ahora. La amplitud del ejercicio se aplica en todas las acciones cotidianas de la sociedad, de las empresas y de los individuos. Entonces, la administración tiene características específicas que no nos permite confundirla con otra ciencia y técnica. Muchachos, ¿cómo vamos ahí? Bueno, muchachos, aquí hay lo que yo les hablaba ahorita, que hay unos teóricos que se han devanado el cerebro tratando de establecer si la administración es una ciencia o si es un arte. Para lo último, llegar a la conclusión de que es las dos cosas. Es ciencia porque pues obviamente utiliza unas metodologías, utiliza unas herramientas matemáticas, estadísticas, procedimentales y tal, para poder desarrollar las labores. Y es arte pues porque también utiliza un equilibrio entre procesos y personas como tal, motivación, liderazgo, cosas por el estilo, lo que llamamos el carisma de las personas. También todo eso tiene que ver con el tema administrativo. Entonces no nos vamos a centrar, digamos, como a definir si es una ciencia o un arte, porque realmente no es, digamos, muy relevante en este momento. Tiene algo de las dos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitico, esto digamos lo vamos a tocar muy tangencialmente porque ya habíamos hablado en las exposiciones muy buenas que hicieron ustedes, algo sobre la evolución del pensamiento administrativo. Estos videitos no los vamos a ver ahorita, yo los dejo allá en la plataforma. Sin embargo, digamos, son un poquito repetitivos con los temas que ya hemos visto. Sin embargo, yo los dejo allá también para el que tenga la disposición los pueda revisar. De pronto salen preguntitas por ahí para el examen. Bueno, el desarrollo del tema central de la unidad entonces será con base en perspectivas, cada una de las cuales a su vez desarrolla un tema. Entonces el mapa entonces dice lo siguiente: las escuelas del pensamiento administrativo comprende las tendencias de las escuelas con énfasis en la estructura, que es científica, y la clásica. Ustedes me van a creer que aquí dice clásica, ¿sí? Las herramientas modernas y la escuela humanística o la teoría científica. Las escuelas de pensamiento administrativo con énfasis en la estructura, entonces está la científica, métodos y tiempos, estandarización de la producción, que veníamos por allá desde finales del siglo XVIII, y la clásica como herramientas ya modernas, como la inclusión de herramientas ya modernas. Recordemos que la teoría clásica le incluyó a la teoría científica el tema de la estructura organizacional como tal, que la teoría científica nunca tuvo en cuenta, solamente tuvo en cuenta la producción, o sea, el hombre como un apéndice de la máquina de producción. Las escuelas humanísticas, entonces, énfasis en la estructura, la experiencia de autor, con la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, la teoría X y Y, que son de un señor que se llama Douglas MacGregor, que habla sobre el comportamiento humano como tal. Él hace un símil entre el comportamiento negativo, o sea, el hombre como el perezoso de la película, y el hombre también como aquel emprendedor y automotivado. Y otras herramientas modernas, pues hay muchas, pero pues vamos a ver si alcanzamos a ver hoy estas dos y no las dejamos para entre 8 días, que son el outsourcing y el benchmarking, de los cuales seguramente hemos escuchado hablar en algún momento, sobre todo el outsourcing, que ha sido pues una herramienta moderna de administración muy utilizada, pues no desde ahorita, hoy viene para como desde 1980, pero es muy utilizada como la tercerización de los servicios. Muchachos, ¿cómo vamos? Bueno, como
Definiciones por aquí, entonces dejemos esto para verlo allí en la otra parte. En los aportes, digamos, de las teorías como tal. Entonces, lo primero fue de Frederick Taylor, que fue el padre de la economía, de la administración científica, como para dejar este tema ya listo para evaluación. Él hablaba de que en esa época estaba de moda el sistema de pago por pieza o por tarea. Habló mucho de la tarea como tal y de la división de la tarea y de los tiempos y movimientos, ¿cierto? En su primer periodo inició sus experimentos y estudios a partir del trabajo del obrero y más tarde amplió sus conclusiones para la administración general. Este señor se preocupa exclusivamente de las técnicas de racionalización del trabajo del obrero a través del estudio de tiempos y movimientos, es decir, es sentarse detrás de un operario y estudiar o anotar cuánto se demora, qué tarea tiene que hacer y cuánto se demora en hacerla. ¿Para qué? Para tratar de hacerla un poquitico más eficiente. Básicamente el trabajo de la administración científica se basó en eso. Comprobó que el obrero medio producía mucho menos de lo que era potencialmente capaz con el equipo a su disposición. Habló de tiempos y movimientos. Entonces se hizo la pregunta de qué hacer para motivar al obrero y crear un sistema que pague más a quien produzca más. Es decir, cómo hago para individualizar el incentivo para la persona que tiene una mayor producción, porque no sería justo que si uno hace el doble de producción o produce más que otra persona de manera deliberada, pues gane lo mismo, ¿cierto? Y en el segundo periodo de Taylor aseguraba que las industrias de su época padecían males que podrían agruparse en tres factores. Entonces hablaba de la holgazanería de los obreros como tal, que reducía deliberadamente la producción a un tercio de la que sería normalmente, del desconocimiento de la gerencia, de las rutinas de trabajo y el tiempo necesario para realizarlo, es decir, la falta de cuidado que tenía, digamos, la gerencia como tal en esas tareas básicas que afectaban directamente la producción y por ende la utilidad de la empresa, los beneficios de la empresa, y la falta de uniformidad en las técnicas o métodos de trabajo, o sea, la falta de homogenización o divisiones de tarea como tal. Los aportes de esta teoría fueron entonces el análisis de trabajo y estudio de tiempos y movimientos, básicamente lo que dejó fue eso, el estudio de la fatiga humana, el diseño de cargos y tareas, la división del trabajo y la especialización, habló mucho sobre la división del trabajo, los incentivos salariales y premios por producción, el concepto del homus o el homo economicus del que hablaba de pronto ahorita. Entonces decía que ese homo economicus solamente se movía por el incentivo monetario, no más, no lo movía nada más. En esta teoría este señor dijo que el hombre solo se movía por dinero. Condiciones ambientales de trabajo como iluminación, comodidad y otros, racionalidad del trabajo, estandarización de métodos y máquinas y la supervisión funcional como tal. A raíz de eso, entonces, esta teoría, al observar metódica y pacientemente la ejecución de cada operación a cargo de los obreros, este señor vio la posibilidad de descomponer cada tarea y cada operación de la misma en una serie ordenada, es decir, división del trabajo. Después vino un señor que se llamaba Frank Gilbreth, que acompañó a Taylor en su tarea, en su trabajo y en su interés por el esfuerzo humano como medio de aumentar la productividad. Para Gilbreth, el estudio de movimientos tiene una triple finalidad, entre ellos evitar movimientos inútiles, es decir, organizar células de trabajo de tal manera que a la persona tenga menos desplazamientos para lograr hacer su tarea y logre una mayor eficiencia. En relación con el diseño de cargos y tareas, la administración científica se preocupó básicamente por la racionalización del trabajo del obrero, básicamente fue eso, y en consecuencia por el diseño de cargos más sencillos y elementales como tal. También habló sobre la responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación, de fijar estímulo salarial para que los obreros trabajaran de acuerdo con el tiempo estándar. Se impactó el concepto del homo economicus, es decir, el hombre, según la teoría según la cual se cree que toda persona está motivada únicamente por las recompensas salariales, o sea, únicamente por el dinero y las cosas materiales. Este señor también comprobó que la eficiencia no solo depende del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de un conjunto de condiciones alternas, digamos, que afectan también
la fatiga, bueno, muchas cosas. La teoría de Taylor se vio enriquecida por otros aportes de sus contemporáneos como Henry Lawrence Gantt, el autor del cronograma de Gantt, que todavía utilizamos para planeación de proyectos, que tiene mucha aplicación hoy en día. La estandarización de los métodos y procesos de trabajo, máquinas, equipos, herramientas e instrumentos de trabajo. Y la especialización del obrero debe estar acompañada por la especialización del supervisor, es decir, todos debemos conocer por qué se debe especializar cada tarea que realiza ese obrero para ser un poquito más productivos. Muchachos, preguntas ahí, aportes sobre el aporte de la científica a la ciencia administrativa de este señor Frederick Winslow Taylor. Sí, dígame, Jason. Sí, claro, sí. Sí, él hizo toda la... Sí, claro. Sí. Sí, digamos que para la época fue un trabajo muy avanzado. Recordemos que veníamos de una revolución industrial, de una reconversión de las empresas, el método fabril, muchas cosas. Pero obviamente había que trabajar en el tema administrativo, él trabajó mucho en eso, pues porque esas grandes plantas de producción del siglo XVIII, pues nunca tuvieron en cuenta eso, eran casi que esclavistas como tal, de simplemente gente parada al frente de una máquina produciendo y produciendo y produciendo sin ninguna otra finalidad. Muchas gracias. Muchachos, ¿seguimos derecho o quieren hacer pausa o qué? Pues yo lo tengo programado para las 9, pero si terminamos un poquito antes lo podemos adelantar un poquito. Igual el parcial es muy cortico, está muy fácil. Jennifer dice que llegamos derecho. Néstor también. No sé, ustedes verán. Yo también creo que es mejor seguir derecho, igual tampoco falta mucho. Bueno, listo pues. Bueno, entonces ahorita miremos un poquitico el concepto del aporte de Henry Fayol en la teoría, con la teoría clásica. Este señor era de Constantinopla y también era ingeniero de minas y también hizo carrera dentro de una empresa fabril, digamos así, dentro de una fábrica. Eh, entonces, si la administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en la tarea que realizaba el obrero, la clásica se distinguía por hacer el énfasis en la estructura que debe tener una organización para lograr la eficiencia. Ya este señor fue un poquito más adelante y habló sobre la estructura de la organización como tal y definió un proceso administrativo como tal. Nos dice por aquí que mientras en los Estados Unidos Taylor y otros ingenieros estadounidenses desarrollaban la denominada administración científica, en 1916 surgió en Francia la llamada teoría clásica, la cual se difundió con rapidez en toda Europa. Fayol parte de la concepción de que toda empresa puede ser dividida en 6 grupos de funciones a saber. Él dividió las funciones o las actividades y tal en 6. Lo primero en las funciones administrativas, habló de administración como tal.
Lo segundo eran las funciones técnicas, funciones comerciales, funciones financieras, funciones de seguridad y funciones contables. Ya aquí se ve un poquito más, digamos, como completo el tema administrativo desde esa época como tal. Estamos hablando de 1916. Funciones técnicas relacionadas con la producción de bienes y servicios de la empresa, o sea, lo básico que solamente trataba la administración científica. Pero también habló de relaciones comerciales. Miren que antes de esto, en la teoría científica, nunca se habló de vender, ¿sí? De salir a vender. Resulta que el negocio hoy en día, ¿qué es? Es producir, vender y ¿qué más hacer? También hay que recaudar, ¿cierto? Porque no solamente de ventas vive la empresa, sino de los recaudos. Cuando se recauda, cuando ese inventario, cuando esa inversión, cuando esa mercancía se convierte en cuentas por cobrar y luego se convierte en dinero, ahí es donde se completa el ciclo, ¿cierto? Entonces, hablar de funciones comerciales es importante, no solo de funciones productivas. Las financieras, obviamente, relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. Hablar de las decisiones de inversión, decisiones de financiación y decisiones de reparto, por ejemplo, de utilidades. Eso hace un director financiero y básicamente toma esos tres tipos de decisiones. Tiene que ver con, primero, mirar en qué se necesita invertir. Les pongo un ejemplo. Hoy la empresa tiene que comprar una máquina que vale 500 millones porque se necesita ampliar una línea de producción. Bueno, qué sé yo, me estoy inventando esto. Vale 500 millones. Entonces, esa es una decisión de inversión, ¿cierto? La segunda es la de financiación. La segunda es de dónde vamos a sacar el dinero para comprar esa máquina que necesitamos. Entonces podríamos ir a los bancos, podríamos ir al mercado bursátil a emitir acciones, podríamos emitir bonos, o podríamos llamar a los socios y decirles, mire señores socios, qué pena con ustedes, pero en este momento tenemos una necesidad puntual y necesitamos que inviertan 500 millones en la compra de una máquina. Entonces esas funciones financieras son importantes por eso, porque toda estructura operativa, o sea, todos los activos de una empresa tienen que estar representados en unas fuentes de financiamiento, unas fuentes de financiación que son el pasivo y el patrimonio. Las funciones de seguridad relacionadas con la protección y preservación de los bienes, bueno, las contables, obviamente bien importantes, relacionadas con el manejo de registros, inventarios, balances, bueno, y las funciones administrativas relacionadas con la integración de las otras 5 funciones, que son la parte directiva como tal. Entonces este señor, digamos que ya empezó, con este señor se empezó a ver como el proceso administrativo como tal, a pesar de que los aportes de la administración científica fueron importantes, porque hablaron de la producción, de los incentivos, de muchas cosas, pues se quedaban muy cortos, digamos, de cara a la mirada integral o a la integralidad que tiene el proceso administrativo. Este señor planteó lo siguiente, dentro del proceso administrativo, como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y vuelvo y le repito, a pesar de que esto lo dijo este señor, o lo planteó este señor, hace más de 100 años, todavía es un proceso que se utiliza. Que le han tratado por ahí de cambiar el nombre en algunas otras teorías, pero sigue siendo lo mismo. Antes de ejecutar cualquier proceso, yo tengo que planear. Después de hacer una planeación, yo tengo que organizar. Cuando yo digo organizar, es decir, cómo lo voy a hacer, cuántos vamos a hacer, qué necesitamos, tal. Luego dirigir, sí, hay que dirigir, hay que hacer liderazgo, hay que manejar la gente, como quien va a hacer el proceso como tal. Coordinar, pues obviamente es poner todas las partes, todos los recursos en pos de la consecución de los objetivos, y el control, que es aquella parte que trata de establecer la diferencia entre lo que yo planeé y lo que realmente ejecuté. Es decir, trata de corregir la brecha. Yo hice una planeación y dije que íbamos a llegar este año a 5.000 unidades y resulta que llegamos a 4.000. Bueno, entonces el control tiene que ir allá a mirar qué pasó, por qué no cumplimos la meta, qué no salió bien, y tomar los correctivos necesarios para en el segundo intento lograrlo. No sé si eso sea claro, muchachos. Entonces hablamos de, ¿sí? Hablamos de planear, como visualizar el futuro y trazar el plan de acción, organizar, como construir las estructuras materiales y sociales de la organización, dirigir, como guiar y orientar al personal, coordinar, como enlazar y unir, armonizar todos los actos, esfuerzos, todos los recursos y tal.
y controlar como verificar que todo suceda de acuerdo a las reglas establecidas y a las órdenes dadas, ¿sí? ¿Qué aporte hace a los principios generales de la administración según Fayol, de la administración clásica? División del trabajo, autoridad y responsabilidad, la disciplina, la unidad de mando, como que cada empleado debe tener una sola fuente de autoridad, unidad de dirección, establecimiento de un solo jefe, la equidad como amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. Ya hablaba un poquito sobre, digamos, estaba abriendo un poquitico a la entrada de las teorías comportamentales o las teorías de relaciones humanas. La estabilidad del personal, porque pues la rotación tiene unos impactos negativos, pues todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Cuando una empresa tiene una alta rotación, pues obviamente uno puede inferir, sin necesidad de ser un gran administrador, que hay un problema de liderazgo, hay un problema de incentivos, bueno, hay un problema grave porque la gran rotación en una empresa pues obviamente cuesta mucha plata. La iniciativa como capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito, y el espíritu de equipo. Esos fueron los 14 principios que planteó y que fueron el aporte más importante de la administración, para la administración de este señor Henry Fayol. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? ¿Qué pasó? Alguien se voló. Bueno, ahora el tema de las escuelas de relaciones humanas. La teoría de relaciones humanas ya nos lo contaron por allá en la exposición, empezó con los trabajos de este señor Mayo. ¿Qué pasó? Con los trabajos de este señor Mayo y el experimento de Hawthorne. Fue como la base en 1927 de esa teoría como tal. Las 4 principales causas del surgimiento de la teoría de las relaciones humanas fueron las siguientes. Primero, la necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los conceptos rígidos y mecanicistas de la teoría clásica. En este sentido, la teoría de las relaciones humanas se convirtió en un movimiento típicamente estadounidense dirigido a la democratización de los conceptos administrativos como tal. Lo segundo fue el desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la psicología y la sociología, que comenzaron a verse con más fuerza en esa época, a principios del siglo pasado, así como la creciente influencia intelectual. Eso hizo que se pensara un poquito más en la persona, en el comportamiento, en las variables, digamos, comportamentales que tenían que ver con la administración como tal. También las ideas de la filosofía pragmática y de la psicología dinámica. ¿Qué es el pragmatismo? El pragmatismo es utilizar si vamos a hablar de pragmatismo administrativo, pues es utilizar de cada teoría lo que me interesa, lo que me sirve para mi modelo, y no casarme, digamos, con una sola teoría como tal. Por eso fue una de las razones del nacimiento de la teoría de las relaciones humanas. Y las conclusiones del experimento de Hawthorne, llevado a cabo en 1927 hasta 1932, que entregó, digamos, como resultado que no solamente ya entonces se puso a consideración o nació el concepto del homus social, o sea, no solo el homus económico, el hombre económico, sino el hombre social, es decir, que no solamente lo mueve los incentivos económicos, sino que también los puede mover otro tipo de incentivos de socialización como tal, porque somos seres sociales. Este experimento, bueno, ya nos lo contaron los chicos de la exposición, fue coordinado por este señor Delton Mayo y también se aplicó el estudio de la fatiga, de los accidentes de trabajo. Inicialmente lo hizo relacionando la intensidad de la iluminación y la eficiencia de los obreros en la producción, para llegar a determinar en últimas que no era eso lo que modificaba la productividad de las personas, sino los grupos informales que se creaban dentro de esos grandes grupos y que son los que tratan de homogeneizar, digamos, la producción o los niveles de producción, que es lo que uno como administrador en últimas tiene que tratar de manejar. Lo hicieron en una empresa llamada Western Electric Company,
Y las conclusiones del experimento entonces, dice, Mayo y sus seguidores creían que esa motivación económica era secundaria, es decir, que no solamente movía a la persona al tema económico. Conforme a la teoría de las relaciones humanas, a las personas las motiva principalmente la necesidad de reconocimiento, aprobación social y participación en las actividades de los grupos sociales en los que conviven. De allí surge el concepto de hombre social, contrario al de hombre económico que planteó la teoría científica, la administración científica. Las recompensas y sanciones no económicas influyen significativamente en el comportamiento de los trabajadores y limitan en gran parte el resultado de los planes de incentivo económico. Aunque esas recompensas y sanciones sociales son simbólicas y no materiales, inciden de manera decisiva en la motivación y felicidad del trabajador. Es decir, no solamente el salario puede modificar esa motivación de la persona, sino otras cosas. Este señor Douglas MacGregor, también dentro de la teoría de las relaciones humanas, da un enfoque de sus teorías en dos sentidos, y lo vamos a ver aquí, básicamente. Él planteó, lo primero, la teoría X, que dice que la motivación primordial del hombre son los incentivos económicos. Dice que como estos incentivos son controlados por la organización, el hombre es un agente pasivo, que requiere ser administrado, lo que les comentaba ahorita, simplemente llegar a la empresa, sentarme, trabajar un mes, recibir un salario y ya. Y no más, no participar en la meta, no participar en el desarrollo, no participar en el crecimiento, no participar en la estrategia, nada más. Las emociones son irracionales y no deben interferir el propio interés del individuo, decía la teoría X de MacGregor. Y el hombre es perezoso por naturaleza y debe ser estimulado mediante incentivos externos. ¿Qué creen ustedes de la teoría de este señor? Que el hombre es perezoso por naturaleza y que debe ser estimulado mediante incentivos externos. ¿Será verdad? Bueno, sigamos. En general, los objetivos individuales se oponen a los cargos de organización, por lo cual es necesario un control rígido. Es decir, este señor en esta teoría de X dijo que esa persona, ese individuo, ese funcionario, ese obrero, había que manejarlo de manera rígida, o sea, había que presionarlo, digámoslo así, para lograr una productividad importante. Debido a su irracionalidad intrínseca, el hombre es básicamente incapaz de lograr autocontrol y la autodisciplina. Eso dijo este señor MacGregor en la teoría X. Luego planteó la teoría Y, que es contraria totalmente. También el hombre se puede comportar de manera diferente. Dice que es necesario crear en la organización unas condiciones tales que las personas puedan alcanzar con éxito sus objetivos y los de la organización. Recuerden lo que les he comentado desde el principio de esta tutoría. Alinear, lo que trata la administración por objetivos, de tratar de alinear esos objetivos personales con los objetivos organizacionales para que el crecimiento sea conjunto, para que la persona crezca dentro de la organización y dentro de ese crecimiento participe en el crecimiento de la organización misma como tal. El autocontrol, que es el regalo más grande que nos da la inteligencia emocional, que es el ser automotivado, o sea, no esperar que nadie me diga, nadie me motive. Hay personas que dicen, es que mi motivación es sacar adelante a mis hijos, y yo diría que esa no puede ser la motivación, porque esa es una obligación. Yo no puedo ser motivado por mi hijo, no, esa es una obligación que yo tengo que sacarlo adelante porque es mi hijo. Entonces el autocontrol es como eso, es trabajar de manera autónoma. La motivación del trabajador no es solo monetaria, la confianza, información y formación hacia los empleados. También dice que se utilizan los grupos de empleados como instrumento para la toma de decisiones y que los subordinados encuentran en su empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los mejores resultados para la organización. Las empresas liberan las aptitudes de los trabajadores en favor de dichos resultados. El trabajo puede resultar tan natural como un juego para el empleado si las condiciones son favorables, y la gente se comprometerá a estándares de calidad y productividad en su trabajo para satisfacer necesidades personales más altas, como la realización personal y la trascendencia. Entonces, este señor MacGregor planteó esas dos teorías, la X y la Y, dentro de las teorías de relaciones humanas. El hombre como el perezoso por naturaleza, que tiene que ser motivado, y el otro que es el automotivado como tal.
Eh, bueno, muchachos, yo creo que por tema dejémoslo aquí hasta hoy. Aquí hay una comparación entre científica y clásica. Pero bueno, ya dentro de la teoría ya lo vimos, yo creo que ya nos quedó claros. Y nos queda pendiente este temita de las tendencias administrativas. Yo les dejo unas presentaciones en la plataforma y eso lo revisamos dentro de 8 días para que nos quede tiempo ahorita de hacer el examen listo. Muchachos, hasta aquí preguntas, dudas, aportes. Nada, muchachos, todo quedó clarito. Listo, vamos a hacer un examen entonces sobre este tema ya. ¿Lo podemos hacer? Parece que no les cayó como muy en gracia. Veo que no les hizo como mucha gracia. Bueno, muchachos, hablemos entonces del examen. El examen ya está cargado en plataforma. Es un examen de 11 preguntas, de falso y verdadero y de selección múltiple. Tiene 30 minutos, que me parece que es mucho tiempo para un examen de estos que ustedes tienen a todo. Mejor dicho, eso es como pelea de tochi y guayaba madura. 11 preguntas porque no sé si les había comentado, los exámenes míos son de 11 preguntas porque tienen más posibilidad. Igual la nota es sobre 5, ¿cierto? Pero aquella persona que tuviese las 11 preguntas, las 11 respuestas correctas, tendría un 5,5. El cual pues yo no le puedo subir a la plataforma porque la plataforma no permite notas superiores a 5, pero yo ese punto 5 se lo tengo en cuenta para otra nota. Y si saca 5,5 en todos los exámenes y tal, pues de todas maneras en alguna oportunidad pronto nos vemos para en un diplomado, en una especialización o algo y yo les pago, ¿sí? Pero creo que tienen un poquito más de oportunidad con 11 preguntas. El examen, yo no sé, yo creo que ustedes ya han hecho estos exámenes, ¿cierto? Ustedes contestan, envían el formulario y inmediatamente el sistema les devuelve la nota, ¿sí? Listo, listo, perfecto. Entonces, muchachos, eh, si no hay preguntas, dudas, aportes, reclamaciones, pasamos directamente al examen y ya nos veríamos dentro de 8 días. El examen tiene 30 minutos, el examen está programado para las 9. Sin embargo, si ustedes quieren, lo podemos adelantar para las 8:30 y tienen los 30 minuticos. No, 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 no. En este momento está habilitado para las 9, o sea, está de 9 a 9:30. Pero les digo, si lo quieren, como vamos a terminar ya, si lo quieren hacer ya, no tengo ningún problema en montarlo, digamos, para las 8:30. Son las 8:20, para las 8:30 y tienen los mismos 30 minutos. Si tienen algún problema, alguna cosa, yo voy a estar aquí, yo no voy a salir, eh, me comentan y tal. No sé, qué preguntas o qué observaciones, muchachos. Ah, bueno, yo de allí, bueno, hagámoslo acá para llenar este formulario de una vez. Juan David Agudelo, Adriana Benítez, Vanessa Cifuentes, Vanessa Cifuentes, Erika Cuervo, Angelinet, Miguel Giraldo, Daniela Henao, Luz Adriana López, Erika López, Néstor López, Elsa Marín, Manuela Ortiz, Jennifer Ospina, Laura Osa,
Hayston. John Freddy Quintero. John Freddy Quintero Arias. Kelly Johanna Rendón. Alexander Ríos. Luisa María Ríos. Andrea Ruiz. Jimmy Serna. Isabela Torres. Isabela Torres. Dora Velázquez. Michelle Zapata. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, entonces habilito entonces el cuestionario para las 8:30, de 8:30 a 9 de la noche. Listo, muchachos. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa estoy aquí pendiente, ¿sí? A ustedes muchas gracias, muchachos. A ustedes muchas gracias, muchachos.